Soy Elena, tengo 28 años, y a pesar de que dirijo una empresa tecnológica valorada en millones, sigo yendo a trabajar en autobús. Mis padres nunca han entendido realmente por qué elijo vivir con modestia, sobre todo cuando aparezco en nuestras reuniones familiares usando vaqueros, mientras mis primos exhiben su ropa de marca de lujo. Cuando Blake preguntó en tono de burla si todavía usaba el transporte público, me sorprendió notar que mi reloj vintage capturaba la atención de mi padre. La expresión de su rostro transformó todo aquella noche. Si estás viendo esto, por favor, deja un comentario sobre tu ubicación. No olvides darle a me gusta y suscribirte para descubrir cómo logré silenciar una sala llena de parientes obsesionados con la posición social, simplemente con un gesto de mi muñeca. Haber crecido como la hija de Thomas y Eleanor Aye significaba que asistía a instituciones privadas de élite, tomaba vacaciones en los Hamptons y disfrutaba de todos los beneficios materiales que un niño podía desear. Mi padre construyó su imperio inmobiliario desde cero, convirtiendo una modesta herencia en una riqueza sustancial a través de la dedicación y un agudo sentido comercial. Mi madre provenía de un entorno adinerado, con el apellido de su familia adornando estructuras por todo Manhattan. Me dieron todas las oportunidades, pero también me inculcaron la importancia de forjar mi propio camino en la vida. A diferencia de mis primos que se contentan con depender de la fortuna y las conexiones familiares, yo estaba decidida a construir algo significativo bajo mis propias condiciones. Después de graduarme de la Escuela de Negocios de Harvard, asombré a todos al rechazar una oferta de trabajo de 6 cifras en la corporación de mi padre. En su lugar, acepté un puesto junior en una startup tecnológica en apuros. Mi padre estaba confundido, pero me alentó. Mi madre estaba devastada, segura de que estaba desperdiciando mis capacidades. Mis primos, especialmente Blake, pensaron que me había vuelto loca. Podrías estar conduciendo un Porsche el próximo año si te unieras al tío Thomas, comentó Blake cuando revelé mi elección. En cambio, estarás preparando café para algunos entusiastas de la tecnología que probablemente se declararán en bancarrota en 6 meses. Yo simplemente sonreí y le informé que existen cosas más valiosas que conducir un Porsche. Me miró como si le hubiera hablado en un idioma desconocido. La startup representaba todo lo que había esperado. Era dinámica, creativa, y estaba poblada de mentes excepcionales trabajando juntas para desarrollar algo revolucionario. Me desarrollé en ese ambiente, ascendiendo rápidamente al puesto de gerente de producto en 18 meses. Fue entonces cuando conocí a Víctor, un empresario experimentado de 65 años que actuaba como asesor de nuestra compañía. Víctor se convirtió en el mentor que yo necesitaba urgentemente. Mientras mi padre me había instruido sobre el comercio y los principios, Víctor me mostró su aplicación en el mundo real en el sector tecnológico. Él era brillante, compasivo y completamente indiferente a las muestras de estatus, a pesar de su considerable fortuna. Conducía un Toyota de 10 años, usaba los mismos 3 jerseys repetidamente y vivía en una residencia modesta. Sin embargo, había fundado 3 startups unicornio y era profundamente respetado en todo Silicon Valley. La verdadera riqueza es invisible, me compartió una vez. En el instante en que te sientes obligado a demostrar a la gente lo próspero que eres, ya has perdido el sentido de entender lo que significa realmente la prosperidad. Internalicé su cosmovisión como una esponja. Cuando nuestra startup fue adquirida por una corporación tecnológica 2 años después, utilicé mi capital de compra para establecer mi propia empresa, Klein Dynamics, nombrándola como un tributo a Víctor. Él se sintió conmovido por el reconocimiento y se convirtió en mi inversor inicial y miembro de la junta. Los primeros 2 años fueron agotadores. Trabajaba turnos de 18 horas, residía en un apartamento estudio abarrotado, y canalizaba cada dólar de vuelta al negocio. Desarrollé un sistema que permitía a las pequeñas empresas competir contra los titanes corporativos a través del análisis de información y enfoques de marketing enfocados. Las posibilidades eran enormes, pero la fase inicial estuvo llena de obstáculos, presentaciones fallidas y fondos menguantes. A pesar de todo, Víctor estuvo a mi lado. Cuando otros inversores se ponían nerviosos, él se mantenía calmado. Cuando dudaba de mis capacidades, me recordaba mi ambición. Y cuando estuve cerca de rendirme, aparecía en mi apartamento con comida para llevar y me contaba historias de sus propios contratiempos iniciales. En mi cumpleaños número 27, después de un trimestre particularmente exigente que aún así revelaba indicadores prometedores, Víctor me presentó una pequeña caja.
Esto ha viajado conmigo a través de 3 empresas, 2 recesiones económicas, y un fracaso muy visible, me dijo. Ahora debería ser tuyo. Dentro yacía su reloj. No era ostentoso ni obviamente costoso, pero irradiaba sofisticación en su diseño discreto, un original de Víctor de la colección exclusiva que creó como un proyecto apasionante antes de alcanzar el reconocimiento en la tecnología. Lo identifiqué inmediatamente por artículos que había encontrado sobre él. Sin embargo, no tenía idea de su valor real. Víctor, no puedo aceptar esto, protesté. Esto vale más que mi empresa. Él se rió. Ahora, quizás, pero no por mucho tiempo, dijo mientras lo aseguraba alrededor de mi muñeca. Prométeme que lo exhibirás cuando necesites recordar tu valor, no lo que otros creen que es. 3 meses después, Víctor murió repentinamente de un paro cardíaco. Quedé devastada. El reloj se convirtió en mi artículo más preciado, no por su valor monetario, sino porque me conectaba con él. Lo exhibía regularmente mientras guiaba a la compañía a través de su periodo de expansión sin su orientación. En los años posteriores a su fallecimiento, Klein Dynamics se había disparado. Aseguramos clientes importantes, crecimos a 3 oficinas globales, y fuimos destacados en todas las revistas tecnológicas importantes. Fui seleccionada para la lista Forbes 30 Under 30, y las propuestas de compra comenzaron a llegar. A pesar de todo, mantuve el enfoque de Víctor de logro silencioso. Todavía vivía en mi simple apartamento, aunque había ascendido a uno de un dormitorio. Seguí confiando en el transporte público y evité el foco de atención siempre que fue posible. Mi familia extensa permaneció en gran medida inconsciente de mis logros. Sabían que había iniciado mi propio negocio, pero nunca discutí su expansión durante los eventos familiares, eligiendo escuchar a mis primos presumir de sus compras recientes en su lugar. Mis padres honraron mi discreción, aunque mi padre a veces revisaba los documentos públicos de mi compañía, y parecía progresivamente impresionado por lo que encontraba. La cena anual familiar de los Hayes es una costumbre que se originó con mis abuelos y ha sido mantenida por mi padre y su hermano, mi tío Henry. Ocurre en la propiedad de mis padres en Connecticut, una magnífica mansión que ha sido presentada en revistas de diseño. Cada año toda la familia extendida se reúne para cenar, beber, e inevitablemente comparar sus logros y pertenencias. El tío Henry, el hermano menor de mi padre, siempre ha mantenido una dinámica de rivalidad con él. Mientras mi padre acumuló su fortuna a través del trabajo duro y elecciones estratégicas, el tío Henry se casó con la riqueza y utilizó sus lazos sociales para obtener un puesto senior en una prestigiosa institución financiera. Sus descendientes reflejan los principios de sus padres. Mis primos, encabezados por Blake, miden el logro por las etiquetas que visten y los vehículos que conducen. Las cenas familiares se han convertido en exhibiciones de sus más recientes marcadores de estatus. Mientras me preparaba para la cena de este año, pensé en Víctor y lo que podría expresar sobre mis ansiedades respecto a confrontar a mi familia. Podía escuchar prácticamente su risa suave y sus palabras de aliento: déjalos exhibir sus Porsches. Tú estás construyendo algo duradero. Con esa consideración, seleccioné mi atuendo típico: vaqueros oscuros, una simple blusa blanca, maquillaje sutil, y el reloj de Víctor. Pedí un Uber y viajé a Connecticut, lista para soportar otra noche de crítica implícita y explícita. El conductor de Uber silbó suavemente mientras pasábamos por las puertas de hierro decorativas de la propiedad de mis padres. Lugar impresionante, comentó, navegando a lo largo de la larga y curva calzada bordeada de topiarios inmaculadamente cuidados. Reconocí mi mirada en la reconocible mansión Georgia emergiendo en la distancia, su fachada de piedra caliza brillando en la luz del atardecer. Volver aquí siempre desencadenaba una complicada mezcla de emociones dentro de mí. Sentía admiración por lo que mis padres habían logrado, sentimentalismo por mi juventud, y un toque de incomodidad con la ostentación. «¿Puede dejarme en la entrada?», le indiqué al conductor mientras nos acercábamos a la calzada circular. Una fila de autos premium ya estaba posicionada en un lugar conspicuo. Inmediatamente detecté el nuevo Ferrari de Blake, posicionado justo perfectamente para que fuera imposible pasarlo por alto. Junto a él se sentaba el Bentley del tío Henry, el Range Rover de mi prima Amber, y varios otros automóviles de alta gama pertenecientes a varios miembros de la familia. Mi Uber, un práctico Toyota Camry, parecía bastante fuera de lugar mientras se detenía en la impresionante entrada, con columnas elevadas y puertas de roble macizo.
Agradecí al conductor, le di una buena propina a través de la aplicación, y salí al fresco ambiente otoñal. Desde el borde de mi visión, detecté algo de actividad en una de las ventanas. Blake estaba observando mi entrada, probablemente notando mi selección de transporte con un rastro de autosatisfacción. Antes de que pudiera presionar el timbre, la imponente puerta principal se abrió, revelando a Santos, el mayordomo de mis padres desde hace mucho tiempo. Su manera profesional se relajó en una sonrisa genuina al reconocerme. Señorita Elena, bienvenida de nuevo, me saludó calurosamente. Sus padres están en el salón principal con los otros visitantes. Gracias, Santos, respondí, devolviéndole la sonrisa. ¿Cómo están María y los niños? Muy bien, gracias. Diego comenzó la universidad este otoño, el primero en la casa. Eso es fantástico, dije sinceramente feliz. Yo había ayudado al hijo de Santos con sus composiciones de solicitud el año pasado. Está estudiando ciencias de la computación. Sí, él la menciona frecuentemente. Su apoyo significó todo para él. Apreté suavemente su brazo antes de pasarlo al gran vestíbulo de entrada que exhibía suelos de mármol y una dramática escalera. Los sonidos de la discusión y las composiciones clásicas se filtraban desde el salón. Inhalé profundamente, enderecé mis hombros y me dirigí hacia la asamblea. Mi madre fue la primera en notarme. Eleanor Hayes era una mujer cautivadora de unos 60 años, que parecía refinada en un vestido de diseñador azul marino que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Su cabello oscuro con reflejos plateados estaba impecablemente arreglado, y su porte era ejemplar. Se disculpó de una discusión con mi tía y se movió con gracia hacia mí. Elena, cariño, dijo besando el aire en ambas mejillas. Retrocedió evaluando rápidamente mi atuendo con una mirada veloz. Podrías haber usado el vestido Chanel que te di para tu cumpleaños. Hubiera sido ideal para esta noche. Esto es más cómodo, mamá, le respondí ofreciéndole un abrazo sincero. Ella me lo correspondió, aunque algo rígidamente. Te ves encantadora como siempre, dijo con un suspiro, aunque una sonrisa surgió. Al menos esa blusa es de seda. Ven y saluda a todos. Tu primo Blake acaba de asegurar una cuenta importante en la firma. Naturalmente lo hizo. Los logros de Blake siempre se exhibían inmediatamente, mientras que los míos frecuentemente pasaban desapercibidos. Seguí detrás de mi madre hacia el salón, una espléndida habitación con techos altos, muebles vintage, y paredes decoradas con arte invaluable. Aproximadamente 20 miembros de la familia ya estaban allí, reunidos en pequeños grupos, copas de champán en mano. Mi padre estaba absorto en una discusión con el tío Henry cerca de la chimenea, pero levantó la vista mientras yo entraba. Thomas Hayes era alto y refinado, su cabello anteriormente oscuro, ahora predominantemente gris. A diferencia de mi madre, que abrazaba completamente los privilegios de la opulencia, mi padre mostraba una cierta moderación. Sí, conducía vehículos de lujo y poseía múltiples propiedades, pero siempre había un rastro de incomodidad en él en estas ceremoniales ocasiones familiares, como si no hubiera abandonado por completo sus orígenes de clase media. Ahí está mi chica, dijo separándose de su hermano y cruzando la sala para darme un abrazo genuino. Su abrazo fue afectuoso y sincero, llevando el aroma reconocible de la colonia que usaba durante mi infancia. ¿Qué tal el viaje hasta aquí? Bien, papá. Sin tráfico, respondí. Él asintió examinando mi rostro intensamente. Pareces agotada, trabajando demasiado duro. Probablemente, admití, pero las cosas están progresando bien. Me alegra escucharlo, bajó la voz. Tu último informe trimestral fue notable. Ese contrato con Johnson y Williams fue todo un logro. Parpadeé asombrada. ¿Te diste cuenta de eso? Él sonrió débilmente. Te sigo la pista incluso si crees que no lo hago. Apretó mi hombro. Estoy orgulloso de ti, Elena. Estás creando algo bajo tus propios términos. Antes de que pudiera responder, el tío Henry se acercó con un cóctel en la mano. Elena, ahí estás. Empezábamos a pensar que te habías olvidado de nosotros, la gente exitosa. Su risa era ligeramente demasiado fuerte, y su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. Hola, tío Henry, respondí, aceptando su breve abrazo.
¿Cómo van las cosas en Westfield Financial? En auge. Absolutamente en auge. Acabamos de adquirir una firma boutique en Boston, añadiendo 2.000 millones a nuestra gestión de cartera. Tomó un gran trago de su bebida. Pero basta de mí. ¿Cómo le va a tu pequeña startup? ¿Todavía sobreviviendo? Mi padre frunció el ceño algo por el tono condescendiente de su hermano, pero yo simplemente sonreí. Estamos gestionando. Gracias por preguntar. Bien. Bien. La persistencia es clave. Me dio una palmada en el brazo de manera condescendiente. Blake está por aquí. Fue ascendido a socio junior el mes pasado, el más joven en la historia de la firma. Eso es maravilloso, dije con todo el entusiasmo que pude generar. Me aseguraré de felicitarlo. Como si fuera llamado por su nombre, Blake se materializó al lado de su padre. Mi primo tenía 32 años, convencionalmente atractivo en la manera de los hombres que dedican demasiado tiempo a gimnasios exclusivos y barberías premium. Su traje era obviamente hecho a medida, y su reloj estaba ostentosamente tachonado de diamantes. Prima Elena, dijo besando el aire cerca de mi mejilla. Me encanta el look minimalista. Muy auténtico. Blake, respondí con un asentimiento. Felicidades por convertirte en socio junior. Él ajustó su corbata ya recta. Gracias. El Ferrari de afuera es mi regalo de celebración a mí mismo. De 0 a 100 en menos de 3 segundos. Impresionante, dije, aunque no podría haberme importado menos. El reloj de Víctor se sintió repentinamente pesado en mi muñeca, un recordatorio de lo que realmente importaba. Mi prima Amber se acercó a continuación, sus tacones altos haciendo clic contra el suelo de mármol. Elena, Dios mío, ha pasado tanto tiempo. Me abrazó con la excesiva efusividad de alguien que ya ha consumido varias copas de champán. Me encanta lo que has hecho con tu cabello. Tan natural. Amber era la hermana menor de Blake, 26, y ya en su segundo esposo. Estaba nominalmente empleada en relaciones públicas, pero su posición parecía implicar principalmente asistir a galas de caridad y publicar actualizaciones sobre ellas en redes sociales. Gracias, Amber. Te ves fantástica. Acabo de regresar de Capri, respondió volteando su cabello lujosamente resaltado. Alejandro tiene una villa allí. Deberías visitarnos. 6 dormitorios, una piscina infinita, y acceso a playa privada. Se inclinó más cerca. Estamos pensando en comprar nuestro propio lugar cerca. Nada demasiado extravagante, solo un modesto refugio de 3 millones de euros. Asentí cortésmente mientras ella detallaba las comodidades de los bienes raíces de lujo italianos. Sobre su hombro observé a mis otros primos inmersos en discusiones comparables. Justin estaba mostrando su nuevo Rolex a su hermana Madison, que estaba ocupada navegando a través de fotos de sus recientes vacaciones en Maldivas en su teléfono. La tía Pamela estaba informando a mi madre sobre su casa recién renovada en los Hamptons, enfatizando la dificultad de localizar contratistas fiables que entendieran la importancia del mármol italiano importado. Toda la sala vibraba con este intercambio de posesiones y logros, una sinfonía reconocible de riqueza competitiva. Yo me quedé en medio de todo, llevando el reloj de Víctor, pensando en la teleconferencia que había programado para la mañana siguiente con una organización sin fines de lucro. Ellos querían utilizar nuestra plataforma para conectar a personas sin hogar con oportunidades de empleo. El sorprendente contraste entre estos dos mundos me hizo sentir como si estuviera viajando a través de universos paralelos. Un miembro del personal emergió para anunciar que la cena estaba preparada, ofreciendo una interrupción muy apreciada. Mientras nos dirigíamos hacia el comedor formal, mi padre caminó a mi lado. Pareces callada esta noche, observó. Solo un poco agotada, respondí. El final del trimestre siempre es exigente. Él asintió y luego añadió en voz baja. Leí sobre tu iniciativa de vivienda en la sección de negocios del Times, proporcionando tu plataforma a defensores de la vivienda asequible sin cargo. Eso fue generoso de tu parte. Lo miré sorprendida. Rara vez mencionaba detalles específicos sobre mi trabajo. Sentí que era lo correcto, respondí simplemente. Un destello de aprobación pareció aparecer en sus ojos. Tu abuelo habría respondido de manera similar. Él siempre recordó sus orígenes.
Hizo una pausa por un momento. Yo tampoco he olvidado, independientemente de lo que Henry pueda pensar. Justo cuando estaba a punto de responder, entramos en el comedor, donde una mesa puesta para 24 brillaba con cubertería de cristal y refinada porcelana. Las tarjetas de nombre indicaban nuestros arreglos de asientos, y no me sorprendió descubrirme sentada entre Blake y Madison. Otra cena familiar estaba comenzando oficialmente. El primer plato fue servido prontamente, vieiras selladas adornadas con una reducción cítrica, bellamente presentadas en platos de porcelana blanca. La familia se acomodó en sus asientos. Las copas de vino fueron llenadas y la actuación comenzó. Estas cenas siempre seguían un patrón predecible. Los logros se mencionarían casualmente. Las adquisiciones se introducirían sutilmente. El estatus se establecería y se reforzaría. Madison, ese collar es impresionante, comentó la tía Pamela a mi prima al otro lado de la mesa. ¿Es nuevo? Madison tocó delicadamente el colgante de diamantes en su cuello. Oh, esto. Sí. Thomas me sorprendió después de que completó la fusión Peterson. Es un corte cojín de 12 quilates. Lo hicimos diseñar a medida por ese joyero en la ciudad, el que trabaja con todas las celebridades. Qué considerado, respondió mi madre. Hablando de fusiones, Henry, escuché que Westfield está considerando esa firma en Chicago. El tío Henry se limpió la boca con su servilleta antes de responder. Sí, las negociaciones están llegando a su finalización. Blake ha sido instrumental en el proceso de diligencia debida. Todos los ojos se volvieron hacia Blake, que llevaba una expresión humilde que parecía practicada, diciendo, solo haciendo mi trabajo. Pero la adquisición impulsará nuestros ingresos anuales en aproximadamente un 30%. También estamos planeando expandir nuestra presencia en la cuenca del Pacífico a continuación. El tío Henry continuó, Blake siempre ha poseído un talento para los negocios. Eso lo sacó de mí. Por supuesto, mi padre levantó una ceja, pero eligió permanecer en silencio, sorbiendo su vino en su lugar. Fui consciente de que él estaba pensando en cómo el tío Henry casi había llevado a su primera firma de inversión a la insolvencia antes de que se casara con la familia Westfield y obtuviera un puesto senior en la compañía de su suegro. «Y Justin, querido, ¿cómo va el nuevo puesto en Goldman?», inquirió mi madre, redirigiendo la atención a otro primo. Justin ajustó su corbata, afirmando que era tanto exigente como gratificante. Acabamos de cerrar un acuerdo de $4.000 millones con un grupo de inversión saudí. Viajaré a Riad el próximo mes en el jet de la compañía. La conversación continuó de esta manera mientras se entregaba el segundo plato. Ensalada de remolacha asada con queso de cabra y nueces confitadas. Me senté tranquilamente respondiendo a preguntas directas, pero por lo demás permaneciendo en la periferia de la discusión. Blake, sin embargo, parecía determinado a atraerme al diálogo. Entonces, Elena, dijo agitando su costoso Burdeos, ¿cómo te está tratando la vida empresarial? ¿Todavía operando desde ese espacio de CEO Working en el centro? En realidad, nos reubicamos en nuestras propias oficinas el año pasado, respondí. En el distrito Flatiron. Oh, eso debe ser caro. Esos alquileres son astronómicos, comentó. Asentí sin comprometerme. Funciona para nosotros. ¿Y cuántos empleados tienen ahora?, presionó. Todavía solo tú y esos 2 programadores, ¿no es así? Nos hemos expandido un poco. Blake intercambió una mirada cómplice con su padre. Bueno, las startups siempre son arriesgadas. El 90% fracasa en el primer año. El hecho de que haya sobrevivido tanto tiempo es bastante notable. Gracias por el voto de confianza, repliqué secamente. La tía Pamela se inclinó, su expresión con una preocupación fingida. Cariño, sabes, si alguna vez necesitas ayuda, la familia está aquí para ti. No hay vergüenza en reconocer cuando es hora de buscar otra cosa. Estoy segura de que tu padre podría encontrarte un rol adecuado en IS Development. Sentí una oleada de irritación, pero mantuve una expresión calmada. Eso es muy amable, tía Pamela. Pero nos está yendo bien. Por supuesto, querida, dijo palmeando mi mano de una manera que sugería que no me creía. Simplemente me preocupo. Una mujer joven debería centrarse en la seguridad y en prepararse para el futuro. Toma a Madison, por ejemplo.
Ella y Thomas compraron recientemente esa hermosa casa adosada en Brooklyn Heights. Madison estaba radiante de felicidad. Las renovaciones son bastante costosas, pero definitivamente valdrá la pena. Estamos añadiendo una bodega de vinos y un cine en casa. Deberías venir una vez que todo esté terminado, Elena. Podría darte algunas ideas. Logré una sonrisa forzada. Eso suena maravilloso. ¿Sabes?, interrumpió el tío Roger desde más abajo en la mesa. El espíritu empresarial es admirable, pero definitivamente hay algo que decir sobre la estabilidad que viene con una corporación establecida. Mi compañero de cuarto de la universidad se metió en el mundo de las startups. Era un tipo brillante con lo que parecía ser una idea sólida. Invirtió cada centavo que tenía en ella. Ahora está gestionando una sucursal del Bank of America en Nueva Jersey. Varios miembros de la familia asintieron a sabiendas ante este cuento con moraleja. Recuerdo cuando hablaste por primera vez de iniciar tu propio negocio, dijo Blake, cortando su salmón perfectamente cocinado mientras se servía el plato principal. ¿Qué era otra vez? ¿Algún tipo de análisis de datos para pequeñas empresas? Eso es correcto, respondí, tomando un bocado de mi comida. Parece un mercado estrecho, comentó. Las pequeñas empresas generalmente no tienen mucho presupuesto para ese tipo de servicio. Ahora, si estuvieras apuntando a clientes empresariales, se quedó en silencio, sacudiendo ligeramente la cabeza. Tenemos una base de clientes diversa, dije simplemente. Blake no se desanimó. Simplemente me preocupa la sostenibilidad a largo plazo, especialmente en esta economía. El capital de riesgo ha disminuido sustancialmente desde que aumentaron las tasas de interés. Pensé en los $20 millones en fondos que aseguramos el trimestre pasado y las propuestas de 3 firmas importantes de capital de riesgo que estaba considerando actualmente. Estamos gestionando bastante bien. Mi padre se aclaró la garganta. La compañía de Elena en realidad está funcionando bastante bien. Me han impresionado sus métricas de crecimiento. Blake pareció sorprendido, pero rápidamente recuperó la compostura. Bueno, bien por ella. Es importante seguir tu pasión, incluso si requiere algunos ajustes de estilo de vida. Madison inmediatamente captó su tono. Absolutamente, Elena. Realmente respeto tu compromiso con la simplicidad. Debe sentirse tan liberador vivir como la gente común. Noté a mi padre observándome, su expresión indescifrable. Mi madre parecía incómoda, claramente atrapada entre defender a su hija y evitar cualquier signo de tensión familiar en su cena meticulosamente arreglada. Respondí tranquilamente afirmando que hay honor en vivir dentro de las posibilidades de uno. Esto era algo que Víctor siempre enfatizaba. ¿Víctor?, inquirió el tío Henry. Víctor, aclaré. Él fue mi mentor y murió el año pasado. O el tipo de tecnología, comentó Blake con desdén. Leí sobre él. Hizo una fortuna en software, o algo así, ¿verdad? Vivía como un pobre a pesar de valer miles de millones. Bastante raro. Escuchar a Víctor descrito de esta manera desencadenó una oleada de ira dentro de mí, pero mantuve la compostura. Él creía que la riqueza genuina debería medirse por el impacto que uno hace, no por las posesiones materiales. Blake se burló. Fácil de decir cuando tienes miles de millones en el banco. Apostaría a que seguía volando en privado y era dueño de propiedades en todo el mundo. En realidad, volaba en clase comercial y tenía solo un modesto hogar en Palo Alto, lo corregí. Donó la mayor parte de su riqueza a su fundación para el acceso educativo. Bueno, para gustos los colores, Blake se encogió de hombros. Pero no hay nada de malo en disfrutar de los frutos de tu trabajo. La vida es corta. ¿Cuál es el sentido del éxito si no puedes presumir un poco? Mientras la conversación cambiaba al próximo viaje de Madison a París, sentí el peso del reloj de Víctor en mi muñeca. Reflexioné sobre su confianza tranquila, su genuino interés en las personas, independientemente de su estatus, y su creencia de que el verdadero éxito se mide por las vidas que elevas, no por las posesiones que acumulas. La diferencia entre sus valores y los que se expresaban alrededor de esta mesa era marcada. Mi ensueño fue interrumpido por mi prima Amber, que estaba describiendo con entusiasmo su nuevo Mercedes. El interior está completamente personalizado.
Tardamos 3 meses en hacerlo justo, pero cuando estás conduciendo por los Hamptons, vale la pena para causar la impresión adecuada. Blake asintió de acuerdo. La imagen lo es todo en nuestro mundo. El coche adecuado, la dirección correcta, las conexiones correctas. Todo comunica tu lugar en la jerarquía. Se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hablando de eso, Elena, noté que llegaste en Uber hoy. ¿Todavía tomas el autobús por la ciudad también? La mesa cayó momentáneamente en silencio, todos los ojos girando hacia mí. La pregunta colgaba en el aire, su condescendencia inconfundible. Vi la expresión avergonzada de mi madre, la lástima mal disimulada de mi tía, la satisfacción engreída de mi tío ante la punzante pregunta de su hijo. Pero fue la reacción de mi padre lo que me sorprendió. Su atención había pasado de la cara de Blake a mi muñeca, donde el reloj de Víctor estaba parcialmente visible debajo del puño de mi blusa. Sus ojos se abrieron ligeramente, su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Estaba mirando el reloj con una expresión de reconocimiento aturdido. Blake, malinterpretando la reacción de mi padre como vergüenza en mi nombre, presionó su ventaja. Quiero decir, hay frugalidad y luego hay dificultades innecesarias. El transporte público en Nueva York puede ser tan poco fiable, sin mencionar los tipos de personas que encuentras. Abrí la boca para responder, pero en ese momento mi padre encontró su voz. ¿Es eso lo que creo que es?, preguntó mi padre, su voz cortando el comentario de Blake. Todavía estaba mirando mi muñeca con una intensidad que atrajo la atención de todos. Miré hacia abajo el reloj de Víctor, repentinamente cohibida. ¿A qué te refieres? Tu reloj, dijo, dejando su tenedor deliberadamente. ¿Puedo verlo? La mesa había quedado en silencio. Blake parecía confundido por esta interrupción inesperada de su momento de triunfo. Dudé, luego extendí mi brazo sobre la mesa. Mi padre se inclinó hacia adelante examinando el reloj con asombro creciente. Este es un original de Víctor, dijo en voz baja. De su colección limitada inicial. El tío Henry frunció el ceño. ¿El empresario tecnológico que murió el año pasado? ¿Hacía relojes? Antes de aventurarse en la industria tecnológica, compartió mi padre, todavía examinando mi reloj. Comenzó como un orólogo creando una pequeña colección de relojes hechos a mano antes de lanzar su primer negocio. Solo se produjeron 50 piezas. Me miró, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y respeto recién descubierto. ¿Cómo llegaste a poseer esto? Toda la atención se centró en mí. La atmósfera en la mesa cambió dramáticamente. El anterior tono de burla de Blake perduraba incómodamente. Víctor me lo dio, respondí simplemente. Antes de fallecer. Él fue mi mentor y uno de los primeros inversores de mi compañía. Mi padre se recostó en su silla. ¿Te das cuenta de lo que vale esto? Asentí. Entiendo que es valioso, pero esa no es la razón por la que lo uso. Ese, comentó mi padre, dirigiéndose ahora a todos en la mesa, es un reloj de $2 millones, posiblemente incluso más debido a su procedencia, especialmente desde que el fallecimiento de Klein ha hecho que su colección sea aún más buscada. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. La mandíbula de Blake cayó literalmente. La tía Pamela comenzó a ahogarse con su vino. Oh, esta cosa vieja, dije con un encogimiento de hombros despreocupado, retirando ligeramente mi manga para mostrar mejor el reloj. Lo uso todos los días. Víctor creía que los artículos hermosos deberían disfrutarse, no esconderse. Mi padre sacudió la cabeza con incredulidad. La artesanía es extraordinaria. Cada pieza fue completamente hecha a mano por el propio Klein. El movimiento se basa en un diseño revolucionario de su propia creación. Los coleccionistas han estado buscando estos durante años. La mayoría se mantienen en colecciones privadas o museos. El tío Henry ahora estaba mirando el reloj con renovado interés. $2 millones en tu muñeca. Deberías asegurar eso, Elena. Lo está, le aseguré. Víctor se encargó de eso cuando me lo dio. Dijo que era la primera creación que realmente significaba algo para él. Blake había recuperado suficiente compostura para reincorporarse a la discusión. Su tono había cambiado completamente. No tenía idea de que estabas conectada con Víctor Klein.
Era una leyenda en el campo. Era más que solo eso, dije suavemente. Era un amigo. Creyó en lo que estaba construyendo cuando muy pocos otros lo hicieron. ¿Qué era precisamente lo que estabas construyendo?, inquirió el tío Henry. Su escepticismo anterior ahora fue reemplazado con genuina curiosidad. Siempre has sido algo vaga acerca de tu compañía. Tomé un sorbo de agua, considerando cuánto revelar. Víctor siempre había recomendado la transparencia estratégica. Quizás era hora de compartir más. Desarrollamos un algoritmo propietario que ayuda a las empresas a optimizar sus operaciones a través de la analítica predictiva, expliqué. Inicialmente nos concentramos en pequeñas empresas porque estaban desatendidas en esta área, pero hemos crecido sustancialmente. Ahora trabajamos con varias compañías Fortune 500, 3 sistemas principales de atención médica y el gobierno federal. Mi madre parpadeó asombrada. ¿El gobierno federal? Nunca mencionaste eso antes. El contrato se completó el mes pasado, respondí. Implementaremos nuestra plataforma en múltiples agencias durante el próximo año. Es nuestro contrato más grande hasta la fecha. ¿Qué tan grande?, preguntó Blake, incapaz de contener su curiosidad. Lo miré directamente. $900 millones a lo largo de 5 años. Otro silencio atónito inundó la mesa. Mi padre me miró con orgullo evidente. Ahora mi madre parecía completamente desconcertada. Pero todavía vives en ese pequeño apartamento en la ciudad, dijo, la confusión evidente en su voz. ¿Y tomas el autobús? Sonreí. Disfruto de mi apartamento. Está cerca de nuestras oficinas, y puedo caminar hasta mi cafetería favorita. En cuanto al transporte público, es eficiente y mejor para el medio ambiente. Víctor tomó el autobús todos los días de su vida, incluso después de convertirse en multimillonario. Una verdadera discípula de Klein, murmuró mi padre, mirándome con una comprensión recién descubierta. Blake estaba luchando por conciliar esta nueva información con su percepción anterior de mí. Entonces, ¿tu compañía es exitosa, entonces? Asentí. Sí, mucho. Actualmente estamos valorados en $1,88 millones después de nuestra última ronda de financiación. Mantengo la propiedad mayoritaria. El tío Henry se atragantó con su bebida, y los ojos de la tía Pamela se abrieron en un grado casi cómico. Madison estaba escribiendo frenéticamente en su teléfono, probablemente buscando detalles sobre mi compañía. ¿Eres multimillonaria?, preguntó Blake atónito. En papel potencialmente, expliqué. La mayor parte de mi riqueza está ligada a la valoración de la compañía. Tomo un salario razonable y vivo dentro de mis posibilidades. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto?, inquirió Amber, genuinamente desconcertada. Si yo tuviera ese nivel de éxito, todos lo sabrían. Pensé en Víctor y su confianza tranquila, su falta de preocupación por impresionar a otros. El verdadero éxito no se define por las opiniones que otros tienen de ti, sino por el impacto que haces y los problemas que resuelves. Nuestra plataforma ha ayudado a miles de pequeñas empresas a sobrevivir y prosperar. Ha mejorado la entrega de atención médica en áreas desatendidas. Eso es más significativo que la valoración. Mi padre asintió lentamente. La filosofía de Klein, céntrate en el trabajo, no en las recompensas. Siempre admiré eso de él. Blake parecía incapaz de procesar esta nueva información. Su mundo entero, que me había colocado en la parte inferior de la jerarquía familiar, había sido volteado en solo unos minutos. Pero la ropa que usas, la forma en que vives. Nuestras elecciones, completé su pensamiento, al igual que tus elecciones, reflejan nuestros valores. Víctor me enseñó que revelamos nuestro verdadero yo no a través de nuestras palabras, sino a través de nuestras prioridades. La cena continuó, pero la atmósfera había cambiado dramáticamente. Los miembros de la familia que apenas me habían reconocido antes ahora buscaban razones para entablar una conversación. Preguntas sobre mi compañía, sobre Víctor, sobre mis planes futuros venían de todas las direcciones. A lo largo de todo mantuve mi calma, sin alardear de esta revelación, ni deleitarme en su repentino interés. Mientras se servía el postre, Blake se inclinó más cerca, su voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oírlo. Te debo una disculpa, Elena. He sido condescendiente y grosero.
Asumí que, porque no exhibías tu éxito, no tenías ninguno que mostrar. Lo observé por un momento mirando más allá del traje caro, y su encanto refinado, a la inseguridad que acechaba debajo. El éxito tiene diferentes significados para diferentes individuos, Blake. No juzgo tus decisiones. Agradecería el mismo respeto a cambio. Él asintió pareciendo algo humilde. El reloj es verdaderamente notable. Klein debe haberte tenido en alta estima. Toqué suavemente el reloj. Sirve como un recordatorio diario de lo que realmente importa, no su valor, sino lo que representa, artesanía, integridad, y la creación de algo significativo que perdura. Mientras decía estas palabras, noté a mi padre observándome desde el otro lado de la mesa, una expresión contemplativa en su rostro. Por primera vez, quizás, me estaba viendo no como a su niña que necesita protección o guía, sino como una mujer que había labrado su propio camino y logrado el éxito bajo sus propios términos. En ese momento de reconocimiento sentí un cambio entre nosotros, una nueva base de respeto mutuo comenzando a formarse. El reloj que una vez había sido el compañero silencioso de Víctor, ahora estaba contando mi historia, revelando verdades que había mantenido ocultas, no por vergüenza, sino por un deseo de ser valorada por quien soy, en lugar de por lo que poseo. A medida que la noche progresaba, me encontré agradecida por su sutil presencia en mi muñeca, una conexión tangible con el mentor que había moldeado no solo mi filosofía de negocios, sino mi enfoque de la vida misma. Mientras se retiraban los platos de la cena y se servía café, la conversación naturalmente regresó a mi reloj y su antiguo dueño. El tío Henry, que había estado inusualmente callado durante los últimos minutos, finalmente expresó lo que muchos estaban claramente preguntándose. Todavía no puedo comprender que Víctor Klein fuera tu mentor, comentó, revolviendo la crema en su café. Era notoriamente selectivo con su tiempo y sus inversiones. ¿Cómo surgió esa relación? Todos los ojos se volvieron hacia mí una vez más. Incluso el personal hizo una pausa en sus tareas, sintiendo que algo significativo estaba sucediendo en la mesa. Mi padre se inclinó ligeramente, claramente ansioso por escuchar la historia completa él mismo. Conocí a Víctor en Innevad Tech, la startup donde me empleé después de graduarme. Él fue traído como asesor durante un trimestre particularmente difícil. La compañía estaba quemando sus fondos rápidamente y el desarrollo de nuestro producto se había estancado. Recuerdo esa compañía, interrumpió Blake. Fueron adquiridos eventualmente por Google, ¿verdad? Asentí. Por $300 millones. Pero en ese momento, estábamos al borde del colapso. Víctor intervino y transformó completamente nuestra estrategia. Tenía esta habilidad para cortar el ruido e identificar la propuesta de valor central. Esa era su brillantez, estuvo de acuerdo mi padre. Una vez lo escuché hablar en una conferencia. Su claridad de pensamiento era excepcional. Él notó que yo planteaba preguntas diferentes al resto del equipo, continué. Después de una reunión particularmente intensa, me invitó a tomar un café. Terminamos hablando durante 3 horas. Al final de esa conversación, se había ofrecido a ser mi mentor. ¿Así como así?, preguntó el tío Henry con escepticismo. Víctor tomaba decisiones rápidas cuando veía potencial, aclaré. Más tarde me dijo que vio algo en mí que le recordaba a sí mismo a mi edad, una perspectiva única sobre la resolución de problemas. Mi madre, que había estado inusualmente callada, finalmente habló, ¿y él invirtió en tu compañía cuando la lanzaste? Fue mi primer inversor, confirmé. $500,000 basado en un apretón de manos. Sin presentación formal, sin un plan de negocios elaborado. Dijo que estaba invirtiendo en mí, no solo en el concepto. Así no es como suelen operar los negocios, comentó el tío Henry, incapaz de ocultar su desaprobación de tales métodos no convencionales. Sonreí. Víctor era cualquier cosa menos convencional. Creía que las mayores innovaciones provienen de la confianza y la libertad, en lugar de marcos rígidos y papeleo interminable. Me proporcionó esa financiación inicial y me animó a crear algo significativo. Sus únicos requisitos fueron que yo mantuviera el control de la compañía y que dedicara una porción de cualquier beneficio a ayudar a otros. La fundación que estableciste el año pasado, comentó mi padre, asintiendo en comprensión. La que se centra en la educación tecnológica en comunidades desatendidas. Eso fue parte de tu acuerdo con Klein.
Sí, respondí sorprendida de que estuviera al tanto de ello, aunque lo habría perseguido de todos modos. Víctor me enseñó que el éxito trae responsabilidad. Madison, que había estado navegando en su teléfono durante nuestra conversación, levantó la vista con ojos asombrados. Según Forbes, Klein Dynamics se proyecta que alcanzará una valoración de 3.000 millones para el próximo trimestre. Hay rumores de una OPI. Me miró fijamente. Nombraste a tu compañía en su honor. Se sintió apropiado, dije simplemente. Su filosofía sustenta todo lo que hacemos. Pero, ¿por qué mantener todo esto tan privado?, inquirió la tía Pamela, gesticulando vagamente hacia mi simple vestimenta. Podrías estar viviendo en un ático, conduciendo coches de lujo, disfrutando de las mejores cosas de la vida. Ponderé cómo transmitir una mentalidad tan diferente a la que prevalecía en esta mesa. Cuando Víctor me dio este reloj, compartió algo que siempre recordaré. Dijo: el momento en que sientes la necesidad de probar tu valor a otros es el momento en que has olvidado tu verdadero valor. No necesito exhibir mi éxito para validarlo. Mi padre asintió lentamente, una apreciación recién descubierta en su mirada. Klein siempre entendió que el verdadero poder reside en conocer tu valor sin buscar la validación externa. Por eso se ganó el respeto incluso de sus competidores. Exactamente, estuve de acuerdo. Y él encarnó esa filosofía diariamente. Las lecciones más importantes que me enseñó no tenían nada que ver con tácticas de negocios o tecnología. Giraban en torno a la integridad, el propósito y la responsabilidad que acompaña al éxito. Blake, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Entonces el reloj debe tener un inmenso valor sentimental, más allá de su valor monetario. Es invaluable para mí, afirmé. Víctor lo usó mientras establecía compañías de miles de millones de dólares. Dijo que lo mantenía con los pies en la tierra, recordándole la artesanía y la paciencia necesarias para crear algo de valor duradero. Y ahora lo usas tú mientras construyes tu propio imperio, señaló mi padre con una ligera sonrisa. Negué con la cabeza. No un imperio, sino una solución. Nuestra plataforma permite a las empresas operar de manera más eficiente, lo que ayuda a salvar empleos, reducir el desperdicio y mejorar las condiciones de trabajo. La valoración es simplemente un subproducto, no el objetivo. El tío Henry parecía escéptico. Sin embargo, mi padre estaba asintiendo con creciente comprensión. Pude sentir un cambio en la forma en que me miraba, un respeto recién descubierto mezclado con lo que podría haber sido arrepentimiento por no reconocer antes este aspecto de mí. El contrato federal que mencionaste, comentó, fue el que se anunció el mes pasado, destinado a modernizar las operaciones de las agencias y reducir el desperdicio gubernamental. Sí, afirmé. Superamos a varias grandes compañías tecnológicas por la licitación. Se proyecta que nuestra solución ahorrará a los contribuyentes aproximadamente 12.000 millones de dólares a lo largo de una década, al tiempo que mejorará la prestación de servicios. «Esa fue tu compañía», exclamó el tío Henry. «Estuvo en todas las noticias financieras. Nunca mencionaron tu nombre». «Prefiero mantener un perfil bajo», expliqué. «Nuestro trabajo habla por sí mismo. Pero seguramente ahora, con este nivel de éxito, elevarás tu estilo de vida», insistió la tía Pamela, todavía aparentemente incapaz de comprender mis elecciones. «Quizás un apartamento mejor, por lo menos». Sonreí cortésmente. «Disfruto donde vivo. Es conveniente y tiene todo lo que necesito». Víctor vivió en la misma casa modesta durante 30 años, incluso mientras su patrimonio neto se disparaba a miles de millones. Me enseñó que el consumo excesivo rara vez se correlaciona con una mayor felicidad. «¿Entonces simplemente trabajas todo el tiempo?», inquirió Madison, su tono sugiriendo que encontraba la idea deprimente. «Trabajo en cosas que me importan», aclaré. «Pero también viajo extensamente, hago voluntariado, y paso tiempo con amigos que me valoran por quien soy, no por lo que poseo. Mi vida es muy satisfactoria». «¿Y la fundación?», preguntó mi padre, «cuéntanos más sobre eso». Sentí que una sonrisa genuina se extendía por mi rostro. Esto era algo que realmente me apasionaba. La Fundación Klein para la Equidad Tecnológica. Proporcionamos educación tecnológica integral y mentoría a estudiantes de comunidades desfavorecidas, junto con becas completas, equipo necesario, pasantías y apoyo continuo.
Nuestra cohorte inicial de 50 estudiantes está actualmente a mitad del programa. Son notables. 50 estudiantes, comentó el tío Henry. Eso parece modesto para alguien de tus recursos. Recién estamos comenzando, aclaré. El programa es intensivo y personalizado para cada individuo. Nuestro objetivo es refinar nuestro enfoque antes de escalar, pero nuestra visión para la próxima década es llegar a 10.000 estudiantes anualmente a nivel nacional. 10.000 vidas transformadas, reflexionó mi padre. Eso representa un legado sustancial, mucho más significativo que cualquier posesión material. Estuve de acuerdo. Víctor entendió que su verdadero logro radicaba no en los negocios que estableció, sino en las personas que guió y las oportunidades que creó. A medida que nuestro café llegaba a su fin y las familias comenzaban a migrar hacia la biblioteca para tomar copas después de la cena, sentí un cambio notable en cómo interactuaban conmigo. Había una nueva dimensión en su comportamiento, una reevaluación de mi papel dentro de la estructura familiar. Era precisamente lo que siempre había deseado evitar, ser valorada por mi riqueza en lugar de mi carácter. Blake se acercó a mí mientras caminábamos por el pasillo adornado con retratos familiares. Siento que necesito repensar completamente todo lo que creía sobre ti, confesó. Todo este tiempo te estuve compadeciendo, pensando que no podías permitirte el estilo de vida que el resto de nosotros tenemos, y resulta que podrías comprarnos y vendernos a la mayoría de nosotros varias veces. Hice una pausa y me giré para enfrentarlo directamente. Por eso me abstengo de discutir el valor de mi compañía o mis finanzas personales, Blake. No deseo ser tratada de manera diferente debido a mi estatus financiero. Es el aspecto menos interesante de quién soy. Él pareció genuinamente desconcertado. ¿Pero no es eso lo que todos deseamos? Reconocimiento de nuestro éxito, reconocimiento de nuestros logros. Recibo todo el reconocimiento que necesito al presenciar que nuestra plataforma marca una diferencia positiva en los negocios que la utilizan, respondí. Al ver a nuestros estudiantes de la Fundación prosperar, y al saber que Víctor estaría orgulloso de lo que he construido. Blake miró mi reloj y luego regresó a mí. Creo que tengo mucho que aprender de ti, Elena. Por primera vez esa noche sus palabras se sintieron completamente sinceras. La familia había migrado a la biblioteca, una habitación adornada con paneles de madera, estanterías imponentes, sillas de cuero, y un bar bien surtido. Las conversaciones se habían fragmentado en grupos más pequeños, y noté que ahora me estaban incluyendo en discusiones que me habrían excluido previamente. El tío Henry de repente quería escuchar mis perspectivas sobre las tendencias del mercado. La tía Pamela estaba ansiosa por presentarme a su amiga que dirigía una fundación caritativa. Incluso Justin, apenas me había reconocido en reuniones anteriores, estaba preguntando sobre posibles oportunidades de inversión. Tomé un vaso de whisky del bar y encontré un rincón tranquilo, necesitando un momento para procesar las transformaciones de la noche. La revelación de mi éxito había alterado la dinámica familiar en formas que tanto me divertían como me preocupaban. Yo seguía siendo la misma persona que había sido cuando llegué en Uber hace horas. Sin embargo, ahora me estaban tratando de una manera completamente diferente. Toda una actuación, comentó mi padre, apareciendo a mi lado con su propia bebida. ¿Te importa si me uno a ti? Hice un gesto hacia la silla vacía a mi lado. Por favor, hazlo. Se sentó tomando un sorbo reflexivo de su whisky escocés. Sabes, siempre respeté tu deseo de privacidad y tu independencia, pero no tenía idea de que estabas manteniendo tanto oculto. ¿Habría cambiado algo si lo hubieras sabido?, inquirí. Él consideró esto por un momento. Siempre he estado orgulloso de ti, Elena, pero podría haber sido capaz de protegerte de parte de la condescendencia de la familia más efectivamente. Puedo manejar la condescendencia, le aseguré. Es el cambio repentino en el trato, ahora que son conscientes de la valoración de la compañía, lo que me molesta más. Mi padre asintió comprendiendo inmediatamente la carga de la riqueza. La gente a menudo se centra en el dinero en lugar de la persona. Por eso siempre he sido cauteloso con los nuevos amigos que aparecen después de que los tratos de negocio se hacen públicos. Víctor se enfrentó a un problema similar, mencioné. Le mencioné esto una vez y compartió que podía contar con una mano el número de personas que realmente lo entendían, no solo su estatus financiero. Parece un mentor extraordinario, reflexionó mi padre sobre su bebida.
Lamento no haberme tomado el tiempo de conocerlo mejor. Ocasionalmente nos cruzábamos en conferencias, pero nunca tuvimos una conversación significativa. Te habría gustado, comenté. Era brillante pero humilde, completamente auténtico. Justo como su protegida, señaló mi padre con una ligera sonrisa. Sabes, mientras te observaba esta noche, vi tanto de mí yo más joven en ti. La determinación de crear algo significativo, de ser juzgado en base al mérito en lugar del trasfondo. Esto me tomó por sorpresa. Mi padre siempre pareció cómodo con su riqueza y los privilegios que traía. ¿En serio? Pero pareces abrazar todo esto. Hice un gesto alrededor de la lujosa habitación. Él se rió. Tu madre lo abraza. Yo simplemente me acomodo porque le trae alegría. Pero entre nosotros estaría perfectamente contento en un espacio de 1/4 parte de este tamaño. ¿Por qué crees que paso tanto tiempo en la oficina o en la cabaña de pesca en Vermont? Todo esto, agitó la mano. Nunca fue mi motivación. No tenía idea, confesé. Parece que compartimos esa característica, la habilidad para mantener nuestros verdaderos yo algo ocultos. Tomó otro sorbo de su bebida. Aunque quizás ambos hemos sobresalido demasiado en ello. Debería haber reconocido lo que estabas construyendo. Debería haber reconocido tus logros antes. Te diste cuenta lo suficiente, le aseguré. Revisaste esos archivos trimestrales, aparentemente. Él sonrió. Curiosidad profesional al principio, luego admiración genuina mientras me daba cuenta de lo que estabas logrando. Pero respeté tu privacidad y tu deseo de triunfar bajo tus propios términos. No quise interferir. Realmente aprecié eso, dije sinceramente. Significó todo para mí establecer esto bajo mis propios términos. La expresión de mi padre se puso seria. El reloj, verdaderamente el reloj personal de Klein. Asentí, extendiendo mi muñeca para que él pudiera verlo de nuevo en el cálido resplandor de la biblioteca. Me lo dio en mi cumpleaños número 27, diciendo que había estado con él a través de todo, y que ahora debería estar conmigo. Mi padre lo examinó con ojos expertos, notando la extraordinaria artesanía. Había oído rumores sobre su colección, pero pocas piezas han sido fotografiadas o documentadas. La mayoría fueron dadas a amigos cercanos o familiares, nunca vendidas. Le dije que él hizo él mismo, desde cero, pasando 2 años perfeccionando el movimiento mientras lanzaba su primera compañía tecnológica. Dijo que le enseñó paciencia y precisión, valores que le sirvieron bien. Claramente mi padre miró del reloj a mí, y ahora te sirven a ti. Nuestra conversación fue interrumpida cuando Blake se acercó, su comportamiento notablemente más humilde que antes en la noche. Disculpa, tío Thomas. ¿Puedo tomar prestada a Elena por un momento? Mi padre me miró. Asentí y él se levantó. Por supuesto. Debería ir a ver a tu madre de todos modos. Probablemente ya esté planeando cómo redecorar tu dormitorio de la infancia, ahora que sabe que puedes pagar arte invaluable. Me guiñó un ojo antes de alejarse. Blake tomó el asiento vacío, su confianza habitual disminuida. Quería disculparme apropiadamente, Elena. Mi comportamiento esta noche y honestamente en cada reunión familiar durante años, ha sido inexcusable. Lo estudié, tratando de medir su sinceridad. Disculpa aceptada, pero tengo curiosidad por saber exactamente por qué te estás disculpando. Pareció sorprendido. Por tratarte como si fueras menos exitosa, menos lograda que yo por los comentarios sobre el autobús, tus elecciones de estilo de vida, todo. ¿Y si mi compañía valiera $10.000 en lugar de casi 2.000 millones, seguirías disculpándote?, pregunté suavemente. Blake tuvo la gracia de parecer avergonzado. Esa es una pregunta justa. Es la única pregunta que importa, señalé, porque si solo lo sientes porque descubriste que soy más rica de lo que imaginabas, entonces te has perdido todo el punto. Hizo una pausa por un momento contemplando verdaderamente mis palabras. Tienes razón, confesó finalmente. He estado midiendo el éxito y a las personas usando todos los criterios equivocados. Es como me criaron, pero eso no es excusa. Nunca es demasiado tarde para reevaluar tus valores, le dije, mi voz suavizándose. Víctor tenía 40 años cuando tuvo su epifanía sobre la riqueza y el estatus.
Transformó completamente su perspectiva de la vida y los negocios. Me encantaría aprender más sobre él alguna vez, comentó Blake. Sobre su filosofía. Si estás dispuesta a compartir, lo apreciaría, dije, algo sorprendida por su genuino interés. Mientras Blake se iba, mi madre se acercó, luciendo un poco nerviosa. Elena, cariño, me siento realmente terrible por todas las pequeñas observaciones que he hecho a lo largo de los años con respecto a tu apartamento, tu ropa, tus elecciones de estilo de vida. Se sentó a mi lado, sosteniendo mis manos. Si hubiera sabido de tu éxito. Mamá, la interrumpí suavemente. Esa es precisamente la razón por la que no te lo dije. Quería que aceptaras mis elecciones por lo que son, no porque llevaran un cierto valor. Parecía confundida. Pero seguramente entiendes que solo queremos lo mejor para ti. Verte viviendo por debajo de tus medios cuando podrías tener todo lo que deseas. Esto es lo que quiero, le aseguré. Un negocio significativo que aborde problemas reales, una fundación que proporcione oportunidades para estudiantes merecedores. Una vida centrada en el propósito en lugar de las posesiones materiales. Pero podrías tener ambos, argumentó. Propósito y cosas hermosas. Toqué el reloj de Víctor. Tengo ambos. Este es el artículo más preciado que poseo, y lo valoro no por su precio de mercado, sino por lo que representa. Lo mismo ocurre con mi compañía, mi fundación, y mis relaciones. Mi madre suspiró, claramente todavía teniendo dificultades para entenderlo. Bueno, por lo menos debes permitirme ayudarte a encontrar un apartamento mejor, algo que refleje tu estatus. No pude evitar reír. Algunas cosas permanecen constantes. Te amo, mamá, justo como eres, incluso cuando intentas rediseñar mi vida. Ella sonrió a regañadientes. Y yo te amo, incluso cuando te niegas obstinadamente a vestidos Chanel perfectamente buenos. A medida que la noche llegaba a su fin, me encontré teniendo conversaciones más genuinas que en cualquier reunión familiar anterior. Algunos parientes todavía estaban claramente procesando las noticias de mi éxito, ajustando cómo me percibían. Otros parecían estar reconsiderando sus propias definiciones de lo que significa el logro. Y algunos, como mi padre, se estaban conectando conmigo a un nivel más profundo, mirando más allá tanto de mi modestia intencional como de la valoración de la compañía, para ver a la persona en la que me había convertido. Cuando fue hora de irme, solicité otro Uber, rechazando las ofertas de varios parientes para llevarme a la ciudad. Mi padre me acompañó a la puerta mientras esperábamos que llegara el coche. «Les has dado a todos algo para contemplar esta noche», comentó. «Yo incluido». «Esa nunca fue mi intención», respondí. «Simplemente quería ser vista como una persona, no una cifra financiera, ya sea positiva o negativa». Él asintió pensativamente. El legado más significativo de Víctor Klein puede no ser sus negocios o incluso sus relojes, sino las lecciones que impartió sobre la verdadera esencia del éxito. Puso una mano en mi hombro. Me encantaría visitar tu oficina alguna vez, conocer a tu equipo y aprender más sobre lo que estás creando. Me encantaría eso, dije, genuinamente complacida con la idea. ¿Qué tal la próxima semana? Podría darte un recorrido y presentarte a todos. Es un plan, estuvo de acuerdo mientras mi Uber llegaba. Y Elena, sigue usando ese reloj. Está exactamente donde debe estar. Mientras me instalaba en el asiento trasero del coche, miré hacia abajo el reloj de Víctor, reflexionando sobre cómo los objetos, al igual que las personas, tienen muchas capas. Para la mayoría de mi familia, el reloj había transformado mi estatus de una empresaria en apuros a una contendiente seria en un instante de reconocimiento. Para mí siempre ha sido una conexión con un mentor que me enseñó que la verdadera medida del éxito radica no en lo que acumulas, sino en lo que devuelves. 3 semanas después de esa esclarecedora cena familiar, me encontré en mi oficina con vistas a la avenida Madison. La oficina era elegante pero simple, con paredes de cristal, líneas limpias y muebles funcionales. No había obras de arte caras en exhibición, solo fotos ampliadas de nuestro equipo colaborando con clientes, sirviendo como recordatorios visuales de los individuos reales impactados por nuestra tecnología. La visita de mi padre había superado mis expectativas. Llegó temprano, tomó un recorrido exhaustivo, conoció a mi equipo ejecutivo, e hizo preguntas perspicaces sobre nuestra tecnología y modelo de negocio.
Sentí una sensación de orgullo al verlo interactuar con nuestros desarrolladores, genuinamente interesado en su trabajo y visión. Al final del día, estaba intercambiando datos de contacto con nuestro circuito, planeando conectarlo con socios potenciales. «Has creado algo extraordinario aquí», me dijo mientras contemplábamos la ciudad desde nuestra terraza en la azotea. «No solo la tecnología o el negocio, sino la cultura. Estas personas están apasionadas por lo que hacen». Respondí que ese era siempre el objetivo, construir algo significativo, algo que realmente importe. Ahora, mientras revisaba los planes finales para la nueva sede de nuestra fundación, pensé en cuánto había cambiado desde esa cena. Mi rutina diaria permaneció mayormente inalterada, pero mis relaciones con mi familia habían evolucionado. Mi padre y yo ahora hablábamos varias veces a la semana, discutiendo estrategias de negocios, proyectos de la fundación, y ocasionalmente explorando los matices de la colección de relojes, un interés compartido que habíamos descubierto. Mi madre finalmente había aceptado el hecho de que no me mudaría a un ático pronto. Aunque había logrado deslizar algunos artículos de diseñador en mi armario para ocasiones especiales, el cambio más inesperado fue en mi relación con Blake. Fiel a su palabra, se acercó para explorar más a fondo la filosofía de Víctor. Nos reunimos para tomar café varias veces, y me impresionó su genuino deseo de repensar sus prioridades. Incluso comenzó a ser voluntario con un programa local de codificación juvenil, descubriendo un talento para la enseñanza que nos sorprendió a ambos. La dinámica familiar general también se había desplazado. En la fiesta de cumpleaños de un primo el fin de semana anterior, noté un cambio en el enfoque, alejándose de las posesiones materiales hacia conversaciones más sustantivas. Si esta transformación duraría era incierto, pero era un comienzo prometedor. Mi asistente golpeó ligeramente mi puerta, rompiendo mi tren de pensamiento. Tu cita de las 2 está aquí, la estudiante de secundaria que mencionaste. Que pase, respondí poniéndome de pie para dar la bienvenida a mi invitada. Zoe entró en mi oficina con un toque de nerviosismo, una joven de 16 años con ojos brillantes y una postura decidida. Había aplicado a nuestro programa de mentoría de la Fundación con una propuesta impresionante sobre el uso de análisis de datos para abordar la inseguridad alimentaria en áreas urbanas. Señorita Hayes, dijo extendiendo formalmente su mano. Muchas gracias por reunirse conmigo. Por favor, llámame Elena, la corregí, indicándole suavemente que se sentara. Me impresionó mucho tu solicitud, Zoe. Tu enfoque de mapear desiertos alimentarios utilizando varios puntos de datos fue bastante innovador. Ella se iluminó visiblemente ante el cumplido. Mi familia depende de programas de asistencia alimentaria, así que entiendo lo desafiante que puede ser el acceso. Quiero desarrollar soluciones, no solo resaltar problemas. Mientras compartía sus ideas, me conmovió su pasión y claro sentido de propósito. Me recordó a mí misma a su edad, aunque ella enfrentaba desafíos económicos que yo nunca había encontrado. Este era precisamente el tipo de estudiante que Víctor buscaba apoyar, alguien con una visión y determinación para crear un cambio real. ¿Cómo te sentirías acerca de ser la primera participante en nuestro nuevo programa de mentoría directa?, pregunté después de que concluyó su presentación. Trabajarías directamente con nuestro equipo de ciencia de datos una tarde a la semana, trabajando en tu proyecto con orientación experta. Hay un estipendio disponible, naturalmente. Sus ojos se abrieron. ¿Habla en serio? Eso cambiaría todo para mí. Completamente en serio, confirmé. Tu idea tiene potencial genuino. Con el apoyo y los recursos adecuados, podría ayudar a miles de familias. Mientras discutíamos los detalles, fui consciente del reloj de Víctor en mi muñeca, un recordatorio físico de la responsabilidad que viene con el éxito. Al ayudar a Zoe a desarrollar su proyecto, estaba honrando su legado de la manera más significativa posible, creando oportunidades para la próxima generación de solucionadores de problemas. Después de que Zoe se fue, prácticamente flotando de emoción, llamé a mi padre para compartir las noticias sobre la nueva iniciativa de mentoría. Escuchó atentamente y luego me sorprendió con su respuesta. Me gustaría contribuir a la fundación, dijo. No solo financieramente, aunque eso también si es necesario, sino con mi tiempo. Tengo experiencia que podría ser valiosa para estos jóvenes empresarios. Eso sería maravilloso, le dije genuinamente conmovida por la oferta. Los estudiantes se beneficiarían inmensamente de tu experiencia empresarial.
Y creo que yo me beneficiaría de sus perspectivas frescas, respondió. Tu revelación en la cena hizo más que solo sorprender a la familia, Elena. Me impulsó a reevaluar cómo mido el éxito en mí mismo y en los demás. Quiero ser parte de la creación de algo que perdure más allá de balances y carteras de propiedades. Mientras finalizábamos los planes para su participación, reflexioné sobre cómo una noche, un momento de verdad, había creado ondas que continuaban extendiéndose hacia afuera. Mi elección de vivir según la filosofía de Víctor había influido no solo en mi propia vida, sino cada vez más en la vida de quienes me rodeaban. Más tarde esa noche, mientras tomaba el metro a casa, observé los diversos rostros de mis compañeros pasajeros, un trabajador de la construcción todavía vestido con su ropa de trabajo, una enfermera en uniformes, estudiantes llevando mochilas, y una mujer en un traje de negocios similar al mío. Cada persona tiene su propia historia y su propia definición de lo que importa. Víctor navegó el mundo de esta manera, centrándose en las personas en lugar de las posiciones, valorando la sustancia sobre las posesiones materiales. Esa noche en mi apartamento me quité el reloj y lo sostuve en mi mano, sintiendo su peso y significado. Se había transformado en algo mucho más que un simple reloj para mí. Servía como una brújula para mis decisiones y prioridades, recordándome que la verdadera riqueza se encuentra no en lo que posees, sino en lo que devuelves, no en cómo te perciben los demás, sino en cómo encarnas tus valores. El reloj nunca sería exhibido en un museo o encerrado en una caja fuerte. Me acompañaría a través de reuniones de junta y eventos de la fundación, cenas familiares y noches tranquilas. Marcaría las horas de mi vida, tal como había marcado las de Víctor, presenciando la creación de algo significativo y duradero. Mientras me preparaba para acostarme, mi teléfono vibró con un mensaje de Blake. Acababa de completar su primera sesión de enseñanza en solitario en el programa de codificación y estaba emocionado por la experiencia. Creo que finalmente entiendo lo que Víctor quería decir sobre valorar el impacto sobre la imagen, escribió. Gracias por mostrarme una manera diferente de definir el éxito. Sonreí mientras escribía mi respuesta, reflexionando sobre cómo las conexiones auténticas y el propósito genuino son los verdaderos indicadores de una vida bien vivida. El reloj había capturado la atención de mi padre en esa cena fundamental. Pero lo que realmente importaba era la filosofía que encarnaba, la realización de que nuestro valor no se define por nuestra riqueza, sino por nuestras acciones y sus efectos en los demás.